Sí. Bueno, buenas noches nuevamente y gracias por haberme invitado. No. Ahí sí, ahí sí. Bueno, la idea es hablar un poco de eclampsia y sobre todo encefalopatía posterior reversible, que es un concepto que actualmente está entrando mucho en lo que es la obstetricia. ¿Ya? La encefalopatía posterior reversible, en el fondo, es un síndrome, ¿ya?, que está constituido por un grupo heterogéneo de desórdenes y que se caracteriza por la presencia de un cuadro clínico y de radiologías características, ¿ya? Y en este cuadro clínico están presentes las convulsiones como elemento central, que se presenta sobre el 90% de las veces, también acompañada de otra sintomatología como cefalea, alteraciones visuales, alteraciones del sensorio, y esto asociado a imágenes principalmente en la resonancia magnética nuclear, en las cuales se observa el compromiso edematoso de la sustancia blanca de regiones parietoccipitales. Este cuadro se describió primero en el año 96, en el cual en pacientes con encefalopatía hipertensiva, con eclampsia, pacientes en tratamiento con inmunosupresores como ciclosporina, interferón alfa, etc., se observaba este cuadro clínico y alteraciones radiológicas características que vimos previamente. Pero lo importante era la reversibilidad de la clínica y la radiología. O sea, pese a este cuadro tan llamativo, tan grave que aparenta ser la presencia de convulsión, alteración del sensorio y estas lesiones en la resonancia tan llamativas, pese a la presencia de esto, el cuadro, la característica del cuadro es la reversibilidad de la sintomatología y de las imágenes, ¿ya? Actualmente ya se reconocen mucho más causas que podrían desencadenar un PRES, ¿ya? Por ejemplo, las crisis hipertensivas, las drogas inmunosupresoras, la sepsis, algunos tumores, ¿ya?, como síndrome paraneoplásico, drogas citotóxicas y el embarazo, no la eclampsia. La eclampsia en el fondo sería un PRES en el embarazo. Lo desencadenante del PRES o de la eclampsia es el embarazo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la fisiopatología del PRES? ¿Cómo se produce? Básicamente la lesión que ocurre es la presencia de un edema vasogénico por dos causas: por aumento de la presión arterial, y esto lo puede producir las crisis hipertensivas, la preeclampsia, eclampsia, o por alteraciones de la permeabilidad endotelial, y eso se puede gatillar en sepsis, drogas inmunosupresoras y también en la preeclampsia, eclampsia. Y lo que ocurre es un compromiso predominantemente en la zona posterior del cerebro, ya de las zonas tributarias de la arteria vértebro-basilar y la sustancia blanca principalmente. ¿Por qué predilección por esto? Porque este sistema vértebro-basilar tiene una menor inervación adrenérgica de los vasos sanguíneos, por lo tanto hay una pérdida precoz de la autorregulación y del tono vasoconstrictor. Por eso, frente a aumentos de la presión arterial, lo primero que se deteriora o que pierde su autorregulación es el territorio posterior, ¿ya? Y esto es lo que concuerda en las imágenes de PES, ¿ya? Compromiso parietooccipital, principalmente de la sustancia blanca, ¿ya? Ahora, por lo tanto, ya entendemos que la eclampsia no es un cuadro por sí mismo, sino que en el fondo es un PRES que se presenta durante el embarazo, ¿ya? En los estudios iniciales se pensaba que la eclampsia, solo el 90-95% de las pacientes con eclampsia tenían PRES, pero muchos de esos estudios eran con TAC, que no siempre es capaz de ver o precisar un edema vasogénico. En un estudio que apareció recién, ya en el año 2013, en que todas las pacientes se evaluaron con resonancia, se vio que el 100% de las pacientes que presentaban un cuadro característico de eclampsia se confirmaba este edema vasogénico en la resonancia. Por lo tanto, el 100% de las pacientes con eclampsia en el fondo era un PRES. Ahora, la fisiopatología de este edema vasogénico, en el fondo, años previos se pensaba que la eclampsia podría ser una vasoconstricción o ser gatillada en el fondo por fenómenos de despolarización. Actualmente se sabe que no, se sabe que lo que ocurriría sería esta teoría de la sobreperfusión, ya contrario a lo que se pensaba antes de la isquemia, ¿ya? Habría un aumento sostenido de la presión de perfusión cerebral, ¿ya? Y esta presión de perfusión cerebral está gatillada por la velocidad del flujo y también por la presión del vaso. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? A nivel del cerebro, lo que ocurriría sería una vasoconstricción inicial protectora por aumento de la presión arterial. A
al haber un aumento de la presión arterial, entonces esta presión se transmitiría hacia los vasos pequeños. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen las arterias? Las ramas principales de la arteria cerebral media vasocontraerse, con el fin de que esta presión no llegue a los vasos de menor calibre. Por lo tanto, hay un aumento de la presión de perfusión inicial, ¿ya?, que sería refleja, y esto sería una autorregulación protectora hacia los territorios distales, ¿ya? Sin embargo, cuando esta presión de perfusión cerebral se hace persistentemente elevada o tiene un incremento muy brusco, ya va a haber de todas maneras una transmisión de la presión hacia los vasos pequeños, ya hacia los vasos distales del cerebro, y se va a producir finalmente el daño endotelial con la disfunción muscular de la pared del vaso, que es lo que se conoce como varotrauma. Y este varotrauma, en el fondo, es una disrupción de la barrera hematoencefálica, en la cual existe una dilatación forzada de las arteriolas distales y apertura de las uniones estrechas. Por lo tanto, se produce una mayor permeabilidad de esta manera, una sobreperfusión y un edema vasogénico por la salida de plasma. Si este edema vasogénico es persistente, el varotrauma es mantenido, va a producirse un vasoespasmo patológico. Hasta acá el fenómeno es reversible. Una vez que ocurre isquemia, ya el fenómeno deja de ser reversible. ¿Cómo se puede medir la presión de perfusión cerebral con el Doppler transcraneal? Eso sí, esto en general lo hacen los radiólogos y son muy pocos los radiólogos. Por lo menos en el Van Buren solo existe un radiólogo que la verdad es que no está muy interesado en esto, que tiene otras cosas mucho más importantes que hacer, ¿ya? Pero está demostrado que en las pacientes con preeclampsia existe un aumento de la presión de perfusión cerebral, ¿ya? Y en las pacientes con preeclampsia severa, este aumento es significativamente mayor que en las pacientes con preeclampsia moderada, ¿ya? Por lo tanto, está demostrado que en estas pacientes con preeclampsia existe una mayor presión de perfusión cerebral y que al ser sostenido o al haber un aumento brusco podría gatillarse en el fondo el fenómeno de convulsión y eclampsia. Ahora, en este mismo estudio se evalúa no solo las pacientes por severidad, sino que las pacientes por sintomatología. Y se vio que en las pacientes con cefalea hay un aumento de la presión de perfusión cerebral comparado con las pacientes sin cefalea. Por lo tanto, este signo, que a veces toman en cuenta y a veces no, tiene una razón de ser. O sea, es un fenómeno que está explicando una alteración en la vasculatura del cerebro de la paciente, ¿ya? Por lo tanto, la cefalea sigue constituyéndose como un signo de alerta, ¿ya? Ahora, lo importante que tenemos que tener en claro es que el presemen embarazo, o sea, la eclampsia, no es sinónimo de crisis hipertensiva. En este estudio, ya que es el estudio más grande que evalúa esto, se observa que son un 16% de las pacientes con eclampsia que estaban normotensas previa a la convulsión, y que solo un 13% de las pacientes con eclampsia presentaban realmente hipertensión severa. O sea, la gran mayoría de las pacientes tenían una hipertensión moderada, entre 140 y 159 la sistólica. Ya, por lo tanto, no todos los casos de eclampsia se asocian con hipertensión arterial. Por lo tanto, esta teoría de la sobreperfusión parece que no es capaz de explicar todos los cuadros de eclampsia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que recordar las causas del síndrome de la encefalopatía posterior reversible. No solo crisis hipertensiva, sino que también alteración del endotelio cerebral. ¿Y qué es la preeclampsia? La preeclampsia es un desorden multisistémico en la cual existe un incremento en la respuesta vascular periférica, agregación plaquetaria, activación de la cascada de coagulación y una disfunción endotelial sistémica como elemento central. O sea, aquí la preeclampsia calza como una de las causas probables de la alteración de la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, la preeclampsia puede alterar de dos maneras, tanto por su crisis hipertensiva y también por su inflamación per se. ¿Y qué es lo que ocurre en esta disfunción endotelial sistémica? En esta disfunción endotelial sistémica lo que ocurre es la presencia de proteínas antiangiogénicas que están producidas por la placenta, ya por esta placenta isquémica. Las más conocidas son el factor soluble y la endoglina soluble. ¿Y qué hacen estas proteínas? Antagonizan la acción del VEGF, ¿ya?, que es este factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Y qué es lo que hace este VEGF? Este VEGF es una de las moléculas más importantes en lo que es la función del endotelio. Cuando se une a sus distintos receptores, genera una serie de cascadas intracelulares que van a participar en la migración, en la permeabilidad vascular, en la sobrevía y en la proliferación. Por lo tanto, el VEGF participa directamente en la hemostasis del endotelio, de tal manera que al existir estas proteínas antiangiogénicas se va a producir
una alteración del endotelio, lo que finalmente la ecuación va a llevar a que va a existir un aumento de los factores procoagulantes, ¿ya?, y vasoconstrictores, y una disminución de los factores vasodilatadores y anticoagulantes, generando finalmente un aumento de la resistencia vascular periférica y gatillando finalmente el cuadro de hipertensión, ¿ya? Actualmente lo que está apareciendo con fuerza es que el generador de esto sería el sistema renina-angiotensina vía los anticuerpos antirreceptores 1 de angiotensina 2, o sea que la preeclampsia sería una enfermedad autoinmune, ¿ya? Esto se observó en pacientes con preeclampsia en que se sacaba suero y se inyectaba a ratas preñadas. Se vio posteriormente que estos tenían estos anticuerpos y se vio que en estas ratas preñadas era capaz de reproducirse este cuadro de hipertensión, proteinuria y restricción de crecimiento, ¿ya? Por lo tanto, el evento primario sería la presencia de estos anticuerpos que gatillarían una serie de cascadas inflamatorias, produciendo finalmente esta endocrina soluble y aumento del factor soluble y producir la alteración en el endotelio. Este es el único artículo que evalúa en el fondo cómo la preeclampsia ya puede alterar la barrera hematocefálica, no por una vía de crisis hipertensiva. En este estudio lo que se hizo fue tomar venas cerebrales de ratas preñadas, ¿ya?, y se sometieron a plasma de pacientes sin preeclampsia, que es este, y plasma de pacientes con preeclampsia, y se evalúa la permeabilidad del vaso mediante la salida de solución salina a través del vaso. ¿Y qué es lo que se vio? Que cuando las venas cerebrales se inoculaba con este plasma de pacientes con preeclampsia, existía un aumento sostenido y considerable de la permeabilidad vascular. Por lo tanto, la preeclampsia altera la permeabilidad de la barrera hematocefálica por una manera directa, por factores plasmáticos presentes en ellas y también por hipertensión, ¿ya? Por lo tanto, no todas las pacientes, o sea, no todos los cuadros de eclampsia van a estar presentes una hipertensión, ¿ya? Nosotros publicamos en el año 2012 este artículo en el International Journal of Hypertension sobre una revisión sobre todo el sistema renina-angiotensina en el rol, en la génesis de preeclampsia y eclampsia, donde se explica básicamente lo mismo, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos el PRES, ¿ya?, o si queremos llamarlo eclampsia, en el fondo da lo mismo, ¿ya?, siempre tenemos que tener en cuenta que el ideal es no tener la condición. Por lo tanto, el manejo primario siempre debe ser una prevención del cuadro, y una vez que está establecido, bueno, manejar y cuáles son las mejores alternativas de manejo. Eso es lo que vamos a discutir ahora. Este fue el estudio McPike, que apareció el año 2000, que ya posicionó finalmente el sulfato magnesio como la droga de elección en prevención de la preeclampsia. Nosotros en Chile la ocupábamos muchos años antes, pero a nivel internacional no estaba clara la utilidad del sulfato magnesio. Y este estudio se comparó con placebo, ¿ya?, y se observó una disminución significativa del riesgo de eclampsia, un 60%. Y también se vio una reducción importante del desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Se desconoce la causa de por qué esta asociación, ¿ya? Pero lo importante es que se evalúan una serie de factores y se ve también que el sulfato de magnesio no solo es útil para prevenir la preeclampsia severa, sino que también sirve para la preeclampsia moderada. El problema es que el número necesario a tratar es cerca de 1 en 120, o sea, tenemos que tratar a 120 pacientes con preeclampsia moderada con sulfato de magnesio para prevenir un episodio de eclampsia, a diferencia de las pacientes con preeclampsia severa, que el número es 1 en 34. El sulfato de magnesio también se comparó no solo con placebo, sino con fenitoína y nimodipino, y también se vio que era mucho más útil que estas drogas. Ahora, ¿por qué salieron estas drogas? O sea, todo lo que es la fisiopatología de la eclampsia, el aumento de presión de perfusión cerebral, etcétera, alteración de la barrera hematocefálica, se empezó a entender ahora. Hace 10, 20 años se pensaba que podría estar presente algún foco epileptógeno, alteración de las membranas, etcétera. Por eso se utilizaban estos elementos, y la verdad es que no se vio que el sulfato de magnesio, sin saber por qué, era más útil en prevenir la eclampsia. Una vez que el cuadro ya estaba desatado, siempre da como ganas, o uno es como proclive a utilizar fenitoína. Estamos acostumbrados y viene en nuestro genoma el utilizar fenitoína, diazepam, en las pacientes con
crisis convulsiva, ¿ya? Y es bastante, en el fondo, atrayente, porque nosotros tenemos un concepto de que sí, el sulfato de magnesio sirve para prevenir, pero una vez que ya el cuadro está establecido, no tenemos la certeza de si sirve o no, y eso ya está bastante claro con revisiones Cochrane antiguas, en que comparan, una vez establecido el cuadro de eclampsia, qué tratamiento es el más efectivo, y se comparan con diazepam, y se ve que no solo reduce de mayor manera el riesgo de recurrencia de crisis, sino que también se asoció con una mayor mortalidad materna en el grupo del diazepam. O sea, el diazepam no solo es menos efectivo, sino que se asocia con mayor riesgo de morir por parte de la paciente. Al principio las revisiones de esta revisión Cochrane apuntaban que era un fenómeno que no había que tomarlo tan categórico, que era una asociación, etc. Pero ahora en el año 2012 apareció una revisión de Sudáfrica sobre la historia de la mortalidad de la eclampsia, y ellos ven que desde que dejaron de utilizar diazepam, la mortalidad por eclampsia cayó. O sea que no solo se vio como asociación en un estudio randomizado, sino que en un estudio posterior ya se vio que al dejar de utilizar diazepam ellos confirmaron la reducción de mortalidad por eclampsia. Ahora, ¿por qué funciona el sulfato de magnesio? La verdad es que fue empírico hasta hace muchos años por qué funcionaba. Se pensaba que estabilizaba la membrana, que podría bajar la presión arterial. La verdad es que recientemente se sabe que el sulfato de magnesio actúa a los dos niveles de génesis del PRES, ¿ya? Actúa sobre la presión de perfusión cerebral. En este estudio se evalúa la presión a las pacientes antes y 30 minutos después de inyectarse, o sea, de administrarse el sulfato de magnesio. ¿Y qué es lo que se ve? Que lo único que disminuye es la presión de perfusión cerebral, no disminuye la presión, etc. O sea, la presión arterial. Por lo tanto, el sulfato de magnesio está actuando en la génesis de la eclampsia. Y por otra parte, también actúa sobre la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. En este estudio de vasos cerebrales, lo que se hace es someterlos a una mayor tensión, ¿ya? A una tensión estándar, y después se evalúa cómo se comportan con el sulfato, administrando plasma con sulfato de magnesio, y se ve que la permeabilidad de la barrera hematoencefálica disminuye, ¿ya? Por lo tanto, el sulfato de magnesio, lo que se pensaba hipotético, estabilizador de membrana, no es así, sino que actúa directamente en por qué ocurre el cuadro convulsivo, en la presión de perfusión cerebral y también en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Si sabemos que la presión de perfusión cerebral es dependiente de la velocidad del vaso y también de la presión, uno podría decir, bueno, entonces nos podría servir cualquier antihipertensivo para prevenir eclampsia. Y recordemos que el nimodipino es un hipotensor y se utilizó con ese fin, y el nimodipino, al contrario, aumentaba la presión de perfusión cerebral. Por lo tanto, no todos los fármacos que disminuyen la presión de perfusión cerebral, o sea, que disminuyen la presión arterial, van a ser sinónimos de disminuir el riesgo de eclampsia. En este estudio se evalúa el rol del labetalol y se determina que también baja la presión en las pacientes, pero también baja la presión de perfusión cerebral, o sea, podría haber algún rol en la prevención de la eclampsia. Y actualmente está este estudio en curso, un estudio randomizado, Lampert Trial, en que evalúa en pacientes con riesgo de eclampsia si darle sulfato de magnesio o labetalol. El estudio todavía está en curso. En los resultados preliminares no hay diferencia entre los dos, hay una disminución no significativa a favor del labetalol, ¿ya? Esto puede que no nos cambie la aproximación con el sulfato de magnesio, pero sí nos puede cambiar la aproximación con el manejo de los pacientes postparto. Se van con nifedipino, se van con enalapril, y tal vez el labetalol sea la droga de elección, porque recordemos que actualmente el 50% de las eclampsias dan en pacientes postparto, ¿ya? Por lo tanto, como conclusión, ya vemos que en el fondo el PRES es un síndrome que tiene sintomatología clínica y radiológica característica. Lo importante es la reversibilidad de su cuadro, lo que está en duda actualmente, porque se sabe que en las pacientes con eclampsia no usó cerca de un 90% revierten las lesiones, ¿ya? Está producido por distintas causas, por lo tanto la eclampsia en el fondo, más que un cuadro como en sí, es un síndrome de encefalopatía posterior reversible durante el embarazo, gatillado en pacientes con preeclampsia, ¿ya?
Y esto puede ser secundario a hipertensión arterial o secundario a la disfunción endotelial que ocurre normalmente en la preeclampsia. Y lo importante es el reconocimiento del cuadro y el manejo oportuno. Gracias.